Muy bien, mis hermanos, es un gusto estar con ustedes nuevamente para tener el repaso de la lección de la escuela sabática. Pero antes que nada, vamos a tener una palabra de oración como es nuestra costumbre. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos pedirte, Señor, que tú nos bendigas, que nos ilumines a través de tu Espíritu Santo, que podamos entender lo que vamos a estudiar y que con tu ayuda podamos ponerlo en práctica. Quédate con nosotros desde el comienzo hasta el final, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el título de nuestra lección número 11 es el conflicto inminente. Y el versículo que debemos de memorizar es un versículo muy conocido que está en San Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La lección de la escuela sabática nos habla que existe un dispositivo médico relativamente nuevo llamado BioChip o VeriChip, del tamaño de un granito de arroz, que puede implantarse en un paciente. El BioChip contiene información sobre el historial médico del paciente. Creo que leí en un libro que no solamente existe un chip que tiene información médica, sino que han inventado uno que, bueno, usted si se lo pone, puede viajar por todas partes del mundo sin llevar ninguna documentación, porque en ese pequeño chip está todos los documentos que usted necesita, su pasaporte, cómo se llama, su religión. Y bueno, la lección nos dice que hay muchos cristianos que creen que esta es una conspiración para imponer la marca de la bestia. Bueno, la marca de la bestia no es un chip, como vamos a estudiar en esta semana. Puede ser que, bueno, este chip sirva para controlar en una forma más eficiente a la población y poder tener autoridad sobre ellos, pero definitivamente el chip no es la marca de la bestia. Y bueno, aquí nos hablan de otras cosas como los códigos de barra en la comida o el misterioso número en los billetes que supuestamente suma 666. Algunos piensan que tiene que ver con la orden masónica o los Illuminati, los helicópteros negros y las Naciones Unidas. En esta lección dice que el objetivo es que nosotros podamos entender, o se nos revela a nosotros, el conflicto venidero en torno a la adoración. Y se nos dice aquí que Satanás desafiará la autoridad de Dios intentando socavar la ley de Dios. Y específicamente el sábado se convertirá en el centro de un conflicto mundial en materia de adoración. Y nos dice aquí que Satanás odia el sábado porque es la marca, la firma de Dios como nuestro creador. Leamos una cita que está en el espíritu de profecía para que nos quede bien claro cuál fue el comienzo del conflicto, qué fue lo que lo originó. Dice aquí en el conflicto de los siglos, página 569, desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha consistido en destruir la ley de Dios. Para realizarlo se rebeló contra el Creador y, aunque expulsado del cielo, continuó la misma lucha en la tierra.
engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios. Tal fue el objeto que persiguió sin cejar. Sea esto conseguido haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de sus preceptos. El resultado será finalmente el mismo. El que peca en un solo punto manifiesta menosprecio por toda la ley. Su influencia y su ejemplo están del lado de la transgresión y viene a ser culpado de todos los puntos de la ley. Santiago capítulo 2 y versículo número 10. Así que, mis queridos hermanos, podemos ver que desde el origen de esta controversia en el cielo, siempre Satanás ha querido destruir la ley de Dios. Por lo tanto, es muy importante que nosotros podamos entender esto, porque hay mucha confusión entre lo que es el amor de Dios y tratar con ese amor de obedecer al Señor. No hay, mis queridos hermanos, ninguna contradicción en amar al Señor, ser justificado por su gracia y obedecer los mandamientos del Señor. Esta es la prueba de que nosotros lo amamos a Él y también amamos a nuestro prójimo. La ley está basada en el amor del Señor, es su carácter y por eso el enemigo la odia tanto. Vamos a seguir adelante con el día domingo. El día domingo tiene como título el conflicto final del Apocalipsis. El énfasis de este día está en la adoración. Debemos solamente adorar a Dios, sin embargo, siempre ha sido el objetivo del enemigo de Dios y de los cristianos, los que aman al Señor, de ser adorado. Aquí nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 7 y versículo 9, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4 y versículo 11, nos dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que nosotros, al estudiar estos pasajes, nos damos cuenta que nosotros le debemos toda la honra y la gloria a Dios, porque Él se la merece. Él es nuestro creador y Él es nuestro redentor. La lección nos dice que el conflicto entre Cristo y Satanás comenzó en el cielo en torno a la adoración y llegará a su punto culminante también en torno a la adoración. Leamos otro pasaje. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Apocalipsis capítulo 14 y versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos,
los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí nos dice la adoración al Creador mediante el cumplimiento de los mandamientos de Dios se opone directamente a la bestia. Y dice aquí, Dios tendrá un pueblo del tiempo del fin que le será leal a pesar de la mayor oposición y la más feroz persecución de la historia. Vemos aquí que la iglesia o la mujer representa a la iglesia y que Satanás va a perseguir a la iglesia porque este remanente ha decidido obedecer al Señor, guardan los mandamientos de Dios, tienen la paciencia de los santos, guardan y obedecen lo que Dios les ha dicho en su palabra. Y entonces el dragón, que es un símbolo de Satanás, perseguirá, mis queridos hermanos, a la iglesia. Pero no importa qué él haga, ni cuánta maldad pueda desplegar, Dios tendrá un pueblo que le será fiel al Señor. Y por eso nosotros estamos estudiando en esta semana y durante este trimestre acerca de cómo debemos prepararnos para este conflicto que está muy cerca y que girará en torno a quién nosotros vamos a adorar. Y por supuesto, mis queridos hermanos, el sábado es el sello, es la firma del Señor como el Creador. Nosotros lo adoramos a Él porque Él es el creador de todas las cosas. Sin embargo, el enemigo ha engañado a las personas con un falso día que no es el día que Dios bendijo, que santificó y que Él mismo lo guardó. Así que nosotros tenemos que decidir, el mundo entero tendrá que decidir a quién va a adorar. Ahora, tú y yo tenemos una tremenda responsabilidad de poder testificar e enseñarles a otro cuál es la verdadera adoración y qué pide Dios en su palabra. Este es el trabajo misionero que tú y yo tenemos que cumplir como hijos de Dios y como guardadores, con su ayuda, por supuesto, de los mandamientos del Señor. Esto no es legalismo, esto es por amor al Señor. Cuando venga ese terrible momento en el cual Satanás desplegará todo el odio y el poder, cuando finalmente no pueda engañar a aquellos que han elegido seguir al Señor, tú y yo, mis queridos hermanos, tendremos la fuerza que nos dará el Señor, la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy necesitamos comenzar a practicar esa fe que la sierva de Dios dice que no llegará así de un momento al otro, sino que será, mis queridos hermanos, un estilo de vida que comenzamos a tener antes de que vengan esos momentos de dificultad. Nos vamos al día lunes, que tiene como título La crisis venidera. Muy bien, la lección en este día nos dice a nosotros que a través de la historia siempre ha habido persecuciones a aquellos que han decidido ser fieles a Dios. Ocurrió con Roma pagana. Miles de cristianos murieron y después siguió con la profecía de los 1260 años, donde la iglesia persiguió a millones de personas por creer en la palabra del Señor, por traducirla como ya hemos estudiado, por predicar la justificación por la fe. La lección nos dice que Satanás está vencido, pero que hará todo lo posible para arruinar a lo más que pueda, para que se pierdan
junto con él. Y dice aquí que recurre al engaño. Y cuando ya no puede engañar, entonces utiliza la fuerza. Pero la lección nos dice, mis queridos amigos, que Dios estará con su pueblo. La lección nos remarca en este día que habrá un pueblo que está preparado para pasar cualquier sufrimiento, que se pondrá de parte del Señor y que Dios le dará la fuerza, así como se la dio a aquellos fieles a través de toda la historia. Sin embargo, tenemos que estar preparados porque el enemigo, dice aquí, está planeando el último conflicto. Será un conflicto difícil. Y es por eso, como mencioné anteriormente, que tú y yo necesitamos comenzar a ejercitar la fe para estar preparados para ese momento que ya no está muy lejano. Estamos, mis queridos hermanos, al borde de este gran evento donde dice aquí la persecución será muy cruel. Sin embargo, no debemos concentrarnos en lo que sucederá en esa persecución, sino concentrarnos en el poder del Señor. Cristo ha dicho, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí dice, mientras que el mundo sigue a la bestia, ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Por el poder de Cristo triunfan sobre los poderes del infierno desplegado contra ellos. Así que, mis queridos hermanos, la lección nos anticipa que aunque vengan muchas dificultades, nosotros en Cristo Jesús somos victoriosos. Dice aquí, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y esto es una verdad, mis queridos hermanos. Nadie va a perseguir a otro si primero no se convence de que lo que está haciendo es algo razonable, algo que es bueno. ¿Y cómo esto sucederá? Porque serán engañados por el enemigo. Así que tú y yo necesitamos ser una luz. Necesitamos decirle a otros lo que está por venir. Ellos tendrán que decidir si adoran al Señor o se ponen de parte de la bestia. Pero eso ya es el libre albedrío. Nuestra misión es proclamar la verdad que nosotros hemos recibido, compartirlas para tratar nosotros de salvar a los más que podamos. Dice aquí, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y dice aquí también, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Así que la persecución será una realidad, pero la persecución de la cual estamos hablando es la gran tribulación. Necesitaremos una relación con Cristo, como decía la lección pasada, y un escrito está, confiar en su palabra para pasar por ese momento de dificultad y nunca olvidarnos de que el Señor nos ha prometido que Él estará con su pueblo. El día martes tiene como título Identifiquemos a la bestia, primera parte. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y versículo 2 nos dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león.
y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. En los pasajes que hablan de la bestia que sale del mar o sube del mar, hay 11 características que nos enseñan a nosotros cómo identificar a esta bestia. No las vamos a mencionar todas porque si no se extendería el video. Y bueno, entre más largo hacemos los videos, hay muchas personas que pues no tienen tiempo tal vez para verlos. Y a mí me interesa mucho que aunque sea en una forma concreta, nosotros realmente podamos escuchar esta lección de la escuela sabática y otras lecciones más que por supuesto son muy buenas, ¿verdad? Pero aquí necesitamos saber quién es esta bestia. Y claramente vamos por lo menos a analizar dos puntos donde no podemos equivocarnos. Esta bestia es el papado, ¿verdad? Esta bestia sabemos que sube del mar. La lección nos explica claramente que el mar, la Biblia en el libro de Apocalipsis 17:15, nos dice que las aguas donde está sentada aquella mujer, ¿verdad? Del capítulo 17, son pueblos, muchedumbres, ¿verdad? Sale de un lugar poblado. Y dice aquí que esta bestia tiene 7 cuernos, tiene 7 cabezas, perdón, y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas que representan poder, son reyes de la tierra, ¿verdad? Y sobre su cabeza un nombre blasfemo. ¿Quién es esta bestia? Podemos probar nosotros que esta bestia es el papado. Y dice aquí que esta bestia recibió el poder del dragón y que se le dio grande autoridad. Muy bien, vamos a identificar primero las 7 cabezas. La primera cabeza es Egipto. Estas 7 cabezas son imperios que han estado siempre en contra del pueblo de Dios y de su palabra. El primero es Egipto. El segundo es Asiria. El tercero es Babilonia. La cuarta bestia es Medo-Persia. La quinta es Grecia. La sexta es la Roma civil y la última es la Roma papal. Ahora, dice el pasaje que el dragón le dio la autoridad. Nosotros vemos aquí, mis queridos hermanos, en este cuadro que está a la izquierda de mi pantalla, que está Constantino dirigiendo el concilio de Nicea en el año 325. La lección nos dice que Constantino trasladó su capital de Roma a lo que llegó a llamarse Constantinopla en la actual Turquía. Esto dejó un vacío de poder en el antiguo trono o sede de los Césares, la ciudad imperial de Roma. Así la Roma pagana le dio a la bestia su sede capital. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, Constantino comenzó un proceso. Primero dio un edicto, el edicto de Milán, donde se le permitía a los cristianos regresar de los lugares donde estaban escondidos. Y no solo eso, sino que Constantino fue muy astuto, les devolvió las iglesias, trató de hacerlos que participaran de la política del imperio, los convocó y como ustedes pueden ver en esta imagen, el mismo Constantino dirigió este concilio cristiano. Fue Constantino que impuso o dio un decreto para que se guardara el día del domingo, que era el día de veneración de Roma, el día del sol. Y posteriormente, como vamos a ver, vino Justiniano, quien dio un decreto
y le dio la autoridad al Papa. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? ¿Qué decía la profecía? Que Roma civil, que representa a Satanás, todos estos poderes o estas naciones que están aquí, sirvieron a Satanás como perseguidores del pueblo de Dios a través de la historia. Así que detrás de estas naciones las estaba dirigiendo el enemigo, y Roma civil le dio el poder a la Roma papal, y como veremos más adelante en este estudio, comenzó la profecía de los 1260 días. El día miércoles tienes identifiquemos a la bestia, segunda parte. Ya vimos que Constantino puso las bases, dio el edicto de Milán, no persiguió más a los cristianos, los nombró dentro de Roma con cargos importantes, les devolvió las iglesias y bueno, podemos decir entonces que Roma se hizo cristiana. Luego vino un emperador que se llamaba Justiniano, que en el año 533 finalmente la Roma pagana le da el poder a la iglesia, que sería lo que nosotros llamamos como la Roma papal, ¿verdad? Ahora, Justiniano no tenía en mente realmente darle todo el poder, pero ¿qué sucedió? Que la iglesia tenía mucha influencia. Él pensaba que dándole este poder iba a poder dominarlos. Sin embargo, la iglesia finalmente tuvo la autoridad ahora sobre los mismos reyes que eran nombrados. Algunos tuvieron que ir y arrodillarse delante del Papa, ya que ellos tenían el poder aún de excomulgar a estos dirigentes y mandarlos derechitos al infierno. Así que vemos entonces que, bueno, eso es lo que ellos creían, ¿verdad? Y vemos entonces que todas estas doctrinas falsas comenzaron a entrar en el periodo de Constantino. Ahora, este emperador Justiniano en el año 533 le da el poder a la iglesia, pero resulta ser que habían unas tribus bárbaras que estaban en contra de los papas, y que para que pudieran tener el poder completo tenían que ser eliminados. En el año 533, Juan II era el papa que estaba de turno, era el papa número 56. Y es muy interesante porque este papa fue el primero que se cambió el nombre. En realidad se llamaba Mercurio, pero como este era un nombre pagano, entonces él se lo cambió por Juan número 2. Y ahora Justiniano y el Papa comienzan a perseguir a 3 tribus bárbaras. Ustedes se acuerdan que en el libro de Daniel, el cuerno pequeño derriba 3 cuernos. Estos son los 3 cuernos que no estaban de acuerdo, que no aceptaban la autoridad del Papa y que eran arrianos, eran herejes, creían que Cristo era un ser creado. Y entonces ahora el imperio pagano junto con la iglesia comienzan a perseguir a estas 3 tribus bárbaras, los ostrogodos, los vándalos y los érulos, y finalmente en el año 538 son sometidos. Y entonces, mis queridos hermanos, comienza la profecía de los 1260 años. No hay ningún otro poder en el transcurso de la historia que cumpla tan exactamente la profecía como la cumple, mis queridos amigos, la iglesia papal. Fueron ellos, usted puede buscarlo en todos los libros de historia, los que persiguieron a todos aquellos que se oponían a su poder.
¿Cuáles eran los cargos? Bueno, estudiar la palabra del Señor, traducirla, predicarla. Ustedes ya estudiaron en otras lecciones por qué fueron perseguidos aquellos fieles que creían en la palabra del Señor, encadenaron la Biblia, inventaron doctrinas, entró la falsa enseñanza de la inmortalidad del alma. Constantino, como ya mencionamos, en el año 325 cambió o dio el decreto para que se adorara al dios Sol, ¿verdad? En el día domingo. Así que entonces comienza a correr la profecía, pero la palabra del Señor nos dice en el capítulo 13 que este poder iba a recibir una herida mortal que iba a ser sanada. En el año 1798, el general Luis Berthier tomó cautivo al Papa Pío VI y este Papa murió en la isla de Aviñón. De ahí hasta nuestros días, el Papa no ha tenido toda la autoridad que tuvo en los 1260 días, donde nada se le opuso. Hubieron momentos como la Reforma, sin embargo, ellos mantuvieron el poder. Ahora, después del año 1798, recibió esta herida que ha ido sanando poco a poco. Es muy interesante si pudiéramos desarrollar cómo esta herida fue sanándose. Comenzó cuando en el año 1929 Mussolini le devolvió al Vaticano sus tierras y volvió a nombrarle como jefe máximo de la Iglesia Católica Romana. Este papa murió el 20 de febrero de 1999. Así que, como hemos visto, nosotros entonces tenemos aquí que esta profecía se ha cumplido exactamente. Por lo menos vimos tres cosas que identifican a la bestia del capítulo 3, esa bestia que sube del mar. Una de esas cosas es que, bueno, esta bestia surge de tierras pobladas. La otra cosa que hemos visto es que, bueno, la Roma pagana le dio el poder a la Roma o a la iglesia y que el papado entonces tomó el poder. La otra cosa que vimos es que recibió la herida mortal y otra cosa que estamos estudiando es que esa herida comenzó a sanarse paulatinamente y veremos algunos datos más que creo que nos pueden ayudar a entender esta profecía. Dice aquí, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que es lo mismo que dice el libro de Daniel, tiempos y la mitad de un tiempo o los 1260 días que ya hemos estudiado en otras lecciones y que seguramente usted ya domina estos tiempos proféticos. Y bueno, me gustaría recalcar algunas citas que están en la lección del día miércoles que nos dice que esta herida está prácticamente sanada y cuando se sane por completo vendrá la gran tribulación, la persecución, porque Roma, dice, el conflicto de los siglos no ha cambiado sus pretensiones y está esperando la oportunidad para volver a tomar el poder que estuvo o que tuvo en los 1260 años. Aquí nos dice que durante su discurso el 6 de junio del 2012, el Papa Benedicto XVI declaró: el domingo es el día del Señor y de los hombres, un día en el que todos deben poder ser libres para la familia y libres para Dios. Y aquí nos dice, mis queridos hermanos, que serán acusados los ministros o el pueblo de Dios serán acusados de deslealtad
hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios en las asambleas legislativas. En las cortes de justicia se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos de Dios. Eso está en el Conflicto de los Siglos, página 649. Así que, mis queridos hermanos, van a haber ministros que estarán predicando acerca de que el domingo es el día de el Señor, y habrán otros ministros que estarán predicando lo que dice la palabra del Señor, pero que seremos acusados ante las asambleas legislativas cuando, como veremos, venga esta unión que ya, como hemos estudiado en el pasado, pues existió en el tiempo de Justiniano, cuando se dio el poder a la iglesia y juntos persiguieron a estas tres tribus bárbaras. Así se volverán a unir de nuevo, y todos aquellos que no obedezcan, por supuesto, esto será a través de un engaño terrible, y la mayoría aún de cristianos creerá, aceptará el poder romano. Ya vemos vislumbre de esto. El movimiento ecuménico, las iglesias se han unido en puntos comunes, y al final de esta lección daremos una cita para finalizar, donde todo esto nos quedará muy claro. Muy bien, el día jueves tiene como título La bestia que sube de la tierra. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, dice, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Cuál es esta bestia? Bueno, esta bestia surge después del año 1798, cuando ya identificamos la primera bestia, que es el papado, recibe la herida mortal. Esta bestia sube de la tierra, ya no sube del mar. Y la lección claramente nos dice que si el mar representa pueblos, muchedumbres y naciones, esta bestia surge en un lugar donde no estaba muy poblado. Dice aquí que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. O sea que el cordero es un símbolo del Señor Jesús. Aparece más o menos, si no me falla la memoria, 29 veces en el libro de Apocalipsis. O sea que el comienzo de esta nación iba a reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Iba a ser una nación bondadosa. Y si nosotros hemos estudiado algo de historia, podemos ver que esto ha sido así. Sin embargo, esto está cambiando, y podemos ver cómo los Estados Unidos, que era un país que acogía toda clase de personas, hoy está tratando a los inmigrantes con cierto desprecio, ¿no? Podemos ver la política que hay de querer hacer muros, de expulsar, como el candidato a la presidencia Donald Trump, sin pelos en la lengua, dice que todos los que están viniendo a los Estados Unidos son unos corruptos, unos asesinos, que hay que expulsarlos, y realmente las cosas que dice son terribles. Se ve un desprecio, y aún aquellos que son inmigrantes también desprecian a aquellos que están tratando de llegar a esta nación para forjarse un destino mejor y buscar la libertad.
O sea que en otras palabras vemos vislumbre que esta libertad se está acabando en esta nación que cuando comenzó, como veremos en su constitución, permitía, ¿verdad?, que las personas pudieran refugiarse en este país. Era un país de refugio y esto lo podemos ver en las noticias, si es que usted mira noticias, que está cambiando. Y ahora que tiene poder, y esta nación tiene mucho poder, podemos verlo, tiene ejércitos por todas partes en el mundo, es la que gobierna, la que dice qué se debe hacer en las Naciones Unidas, es la que tiene más armas y es la segunda nación en el mundo que tiene más instrumentos bélicos y bombas nucleares. Dice que va a hablar, ahora que tiene poder, va a llegar un momento que va a repudiar su constitución y que hablará como un dragón. O sea, en otras palabras, va a seguir los mismos pasos que la Roma en la Edad Media. Y dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia. En presencia de ella se vuelven a unir, así como Justiniano se unió con la iglesia para perseguir a todos aquellos que no aceptaban o seguían sus dictámenes. Así estas dos bestias se van a unir, y dice aquí que hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Cómo van a hacer que la adoren? Utilizando la fuerza. Pero tenemos que recordar que a través de este estudio hemos dicho que Dios tendrá un pueblo que seguirá fiel. Leamos una cita del espíritu de profecía. Leamos una cita del espíritu de profecía que está en el deseado de todas las gentes, página número 97. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales. Se les prohibirá comprar o vender. Finalmente será decretado que se les dé muerte. Ver Apocalipsis 13 del 11 al 17. Pero al obediente se le hace la promesa: habitará en las alturas, fortalezas de roca serán su lugar de acogimiento, se les dará su pan y sus aguas serán ciertas. Isaías 33, 16. Los hijos de Dios vivirán por esta promesa. Serán alimentados cuando la tierra esté asolada por el hambre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán hartos. Esta es la promesa que Dios nos da cuando esa tremenda persecución en contra de los que son fieles se desate. El Señor estará con su pueblo. Leamos otra cita más del espíritu de profecía que nos va a aclarar, si no hemos entendido hasta ahora, qué es lo que nos espera o qué es lo que va a suceder o el cumplimiento de la profecía. Mediante esa primera bestia se representa a la iglesia romana, es la bestia que sube del mar, una organización eclesiástica investida de poder civil con autoridad para castigar a los disidentes. Y aquí entonces nos habla acerca de la imagen de la bestia. La imagen de la bestia representa otra organización religiosa investida de poderes similares, o sea, es una copia de la primera bestia. Y dice, la formación de esa imagen es obra de la bestia, cuyo pacífico surgimiento y disposición aparentemente bondadosa hacen de ello un notable símbolo de los Estados Unidos. Y ahora explica cómo es que se va a hacer la imagen de la bestia. Aquí se puede encontrar una imagen del papado. Cuando las iglesias de nuestro país son los protestantes
protestantes y los evangélicos, todos aquellos que van a apostatar, dice aquí, al unirse en puntos de fe que les son comunes, esto ya está sucediendo hace muchos años que están unidos, lo que se llama el ecumenismo. Han dejado las cosas que los diferencia para unirse en puntos comunes. Y una de las cosas que lo va a unir son los desastres que están ocurriendo en el mundo. El enemigo es astuto y la Iglesia Romana Católica está muy empeñada en tratar de salvar este país, el calentamiento global, el bienestar de la familia. Pero para esto han dejado de lado la palabra del Señor y se están uniendo en puntos comunes. ¿Cuáles son los puntos comunes? Bueno, el deseo de poder vivir una vida mejor, de solucionar los problemas, ya lo mencionamos, el calentamiento global, la familia que está destruida, divorcios por todas partes, depresiones, angustias. Y lo otro que une a estas iglesias es la doctrina de la inmortalidad del alma y el día domingo. Así que dice aquí, al unirse en puntos de fe que les son comunes, influyan sobre el Estado para que imponga sus decretos y apoye sus instituciones. Entonces los Estados Unidos, país protestante, habrán formado una imagen de la jerarquía romana. Fíjense qué interesante. Son los protestantes, las iglesias de los Estados Unidos, que van a influenciar en los estados, en los senadores, en los gobernadores. ¿Para qué cosa? Para que apoyen sus instituciones y van a decirles que pongan decretos. Y cuando los Estados Unidos, país protestante, dice hagan esto, habrán formado una imagen de la jerarquía romana. ¿Cuál es esa imagen? Perseguirán al pueblo de Dios, así, mis queridos hermanos, como ellos persiguieron en esos 1260 años a todos aquellos que no querían obedecerlo. Es una copia de la iglesia romana. Y entonces dice aquí, entonces la verdadera iglesia será objeto de persecución como lo fue en el antiguo pueblo de Dios. La historia de la redención, páginas 400 y 401. Vamos a tener un resumen para finalizar. Muy bien, como hemos estudiado entonces, la primera bestia que sube del mar representa a lo que es la organización de la Roma papal. No estamos hablando de miembros que asisten a esta iglesia, católicos. La sierva del Señor dice que hay gente que en el tiempo del fin entenderá la verdad, se dará cuenta de que esta iglesia ha engañado a las naciones y muchos serán fieles y predicarán la palabra del Señor. Los ojos se les abrirá y reconocerán que están siguiendo doctrinas falsas. Así que no estamos hablando de los miembros, sino de un poder, ¿verdad?, de esta organización papal. La primera bestia representa a Roma, que recibió el poder de la Roma pagana, aquella Roma que crucificó al Señor Jesús, como ya hemos estudiado. Luego tenemos a la bestia que sube de la tierra, esa bestia que tenía 2 cuernos, que comenzó su constitución diciendo que todos los hombres eran iguales, que todos los hombres estaban hechos a la imagen de Dios, una nación que recibía a aquellos que tenían dificultades y que los trataba bien. Hoy hemos visto en este estudio que todas las cosas están cambiando y que la tierra de libertad, mis queridos hermanos, ya no trata tan bien a aquellos que quieren refugiarse, que son perseguidos inclusive de países que son comunistas, que están sufriendo. Esa bestia que sube de la tierra representa
a los Estados Unidos que muy pronto hablará como dragón. Y tenemos aquí a los protestantes apóstatas que despreciarán la ley del Señor y que finalmente aceptarán la marca de la bestia, que es el domingo, un día inventado por la Iglesia romana, como ya estudiamos, que introdujo Constantino en el año 325, y que usted puede investigarlo por usted mismo, y que en ese día lo que se adora es al dios Sol. Y esa doctrina entró y es aceptada por la mayoría de los cristianos, como también hemos estudiado en otras lecciones. Aceptan la inmortalidad del alma, que da como resultado el espiritismo. Y bueno, finalmente cuando los protestantes influyan en la nación de los Estados Unidos para que imponga decretos y leyes para favorecer a la iglesia, se habrá formado la imagen de la bestia, y entonces ellos buscarán a la ayuda del Papa, y finalmente, cuando estos tres poderes se unan, los que son fieles al Señor y quieran seguir la palabra, como leímos en la cita anterior, vuélvala a leer, comenzará la persecución a todos aquellos que no quieran obedecer. Y la lección nos comenzó diciendo que esto es un asunto de adoración. ¿A quién vamos a adorar? El problema es que la Biblia nos dice claramente a quién tenemos que adorar. Y la Biblia nos enseña que debemos adorar al Creador del mundo, a nuestro Creador, que, mis queridos hermanos, su firma es el séptimo día que Él bendijo, santificó y que Él mismo guardó. El sábado es la señal que nos indica a nosotros que Dios es nuestro Creador. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Así que si tú estás escuchando esto, yo te pido que puedas estudiarlo por ti mismo. Si no eres adventista del séptimo día, busca la palabra del Señor, corrobora lo que te estoy diciendo para que no seas engañado y puedas tener la vida eterna. Pregúntale a tu propio sacerdote algunas cosas que tú debes de saber. Nosotros entendemos y no tuvimos tiempo de explicar 11, ¿verdad? Señales que indican que la primera bestia es Roma, y una de ellas que no estudiamos es que solamente Dios puede perdonar pecados, nadie más los puede perdonar. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí en esta tarde para los que estamos aquí en Canadá. No sé, en otros lugares tal vez sea otra hora por diferencia del horario, pero yo te animo a que tú ores mucho, porque lo que estamos estudiando se va a cumplir muy pronto y necesitamos adorar al que hizo el cielo y la tierra. Así que ha sido un gusto volver a estar con ustedes y repasar la lección de la escuela sabática. Espero realmente que la puedas compartir, y si tienes alguna pregunta puedes mandármela. Y bueno, si puedes dar un like a esta lección de escuela sabática, dala. Si crees que has aprendido algo y que puede ayudar a otro, hazlo para que pueda estar en los primeros lugares de la lista de YouTube y otros puedan verlo. Muy bien, que el Señor los bendiga, y les deseo como siempre, ¿verdad?, que ustedes puedan pasar un feliz día de la preparación y que puedan pasar un feliz sábado, y que al repasar esa lección con sus estudiantes, los maestros, realmente puedan dar un estudio claro acerca de cuáles son los símbolos de estas bestias y qué será lo que nos espera en la crisis inminente. Dios los bendiga y nos vemos
la próxima semana.